Cuando usted deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar la promesa, Dios se manifiesta. Yo sé que muchos de nosotros hoy vienen a la iglesia, oran y piden un pan y resultan con una piedra en la mano, y piden un pez y resultan con una serpiente, y piden vida y les dan un escorpión. Porque todo está en cómo mirás vos el problema. Muchas veces Dios pone la bendición, usted la tiene en la mano, pero usted está viendo piedras, serpientes y escorpiones. Que tus finanzas iban a mejorar, que tu salud iba a mejorar, que tu negocio iba a prosperar. Dios ya te dijo. O sea, haga algo para que esa promesa de Dios se cumpla. Entonces yo quiero invitar ahora sí que vamos a la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Escuche esto: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Dice, si hablando de los hombres son malos, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas, cuánto más tu Padre que está en el cielo. O sea, cuánto más Dios quiere darnos a nosotros lo mejor. Amén. Pero me impacta allí que dice que si uno le pide al papá un pan, le da una piedra. Si le pide un pez, le da una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. ¿Sí? Y yo no sé si a usted le pasa o no. Usted conoce al Señor, usted viene a la iglesia y usted empieza a orar. Y usted empieza a decir: Señor, necesito que me aumenten el sueldo en el trabajo, porque es que la plata no me alcanza, no alcanzo a mercar, el arriendo, las deudas, Señor. Y ahora que soy cristiano, Señor, y te conozco a ti, y sé que sos un Dios bueno y misericordioso, Señor, entonces yo vengo aquí delante de ti a pedirte que me aumenten el sueldo. ¿Alguien ha dicho eso? Y va el lunes a la iglesia y lo echan. Lo echan. O sea, pareciera que estuviera pidiendo pan y recibe una piedra. ¿Le ha pasado o no? ¿O no le ha pasado? ¿O usted, su matrimonio está mal, tiene problemas con su esposo, con su esposa, y viene a la iglesia y Dios le habla de esperanza, Dios le habla de cambio, Dios le habla de transformación, y usted empieza a orar y usted empieza a clamar a Dios: Señor, reconstruye mi hogar, reconstruye mi familia, levanta el hogar porque yo sé que eres misericordioso, y pum, se separa. O sea, pide un pez, que es el significado, pez es la expresión de Jesús, de el cambio, la transformación. Y llega la serpiente y te pica y se acaba tu matrimonio, descubres cosas que nunca has descubierto. Dios saca a la luz una cantidad de cosas oscuras que hay allí. Y pareciera que hubieras pedido un pez y te dan una serpiente. Amén. Pides un huevo, el huevo significa vida. Y pareciera que te dieran un escorpión, que el escorpión cuando pica hiere y duele y uno siente dolor fuerte. Y yo recuerdo, miren, porque Dios me ha hablado mucho a través de esta palabra. Yo recuerdo que yo siempre lloraba por mi hijo. Señor, dale vida a mi hijo. Él va a ser un profesional, él va a ser un empresario, él va a tener una familia preciosa, va a tener unos hijos, yo voy a conocer los nietos. Y yo pedía vida para mi hijo. Y se accidenta y muere mi hijo. Y es como si un escorpión me hubiera picado en el corazón, porque es un dolor tan tenaz, hermano. Pero entonces la pregunta es: ¿qué estás viendo vos? ¿Qué ves? ¿Ves la piedra? ¿Ves la serpiente? ¿Ves el escorpión? ¿Qué ves vos?
Y Dios me hablaba en ese versículo, hermano. Y a pesar de que yo sentía el dolor en mi corazón, yo nunca vi el escorpión. Siempre vi el amor de Dios. Siempre pensé que Dios tenía un plan de vida para mi familia y para mí. Y lo pienso hoy. Y creo en un Dios que me ama. Creo en un Dios que me transforma. Creo en un Dios que me sana, que me levanta. Amén. Y yo sé que muchos de nosotros hoy podemos estar pasando por esto. Yo sé que muchos de nosotros hoy vienen a la iglesia, oran y piden un pan y resultan con una piedra en la mano. Y piden un pez y resultan con una serpiente, y piden vida y les dan un escorpión. Por eso la palabra que quiero compartir hoy se llama piedras, serpientes y escorpiones. Amén. Cuando leo la Biblia me doy cuenta, mire, lo vimos la semana pasada, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario dijo: consumado es. O sea, dando a entender que Él ya había dado todo lo que yo necesito para disfrutar lo que Dios me dio. Ya tengo todo. Mis necesidades no son físicas ni económicas. Si Él ya me dio todo lo que necesito, mi necesidad es Él, el que llena y el que suple. Amén. Cuando Dios creó el mundo, dice, lo colocó allí y colocó al hombre por encima para que administrara y gobernara lo que Él había creado para el servicio de Él. Entre Dios y el mundo está el hombre. Entre el hombre y Dios no hay nadie. Es una relación íntima. Me dio una posición, me dio su espíritu para que yo pueda gobernar sobre la creación. O sea, usted y yo tenemos, escuche, todo lo que necesitamos. El problema está en que no tenemos la relación que debiéramos tener con el que la debemos tener para poder gobernar lo que tenemos que gobernar. Amén. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo me doy cuenta que Dios, escuche, a través de Jesús, no quiere suplir necesidades en mí, porque las necesidades las he creado yo. Las necesidades no están. Yo soy el que he elegido sentirme bien o sentirme mal frente a una necesidad. La necesidad no tiene ninguna influencia sobre mi vida. Yo soy el que decido, dependiendo de mi posición, dependiendo de mi fe, dependiendo de mi identidad que tenga en Dios. Yo soy el que decido. Yo soy el que decido cómo me siento frente a una circunstancia. Yo soy el que frente a una posible ruptura en mi matrimonio decido o sentirme mal, o sentirme derrotado, o sentirme acabado, o decido sentirme con el poder de Dios para rescatar mi familia. Yo soy el que decido. Entonces, si yo soy el que decido, los problemas no están afuera. Afuera hay solo circunstancias. Los problemas están dentro tuyo. Entonces, cuando yo vengo a Jesús con una necesidad, Jesús nunca va a trabajar afuera, Jesús va a trabajar adentro. Jesús quiere transformar mi vida, Jesús quiere transformar mi corazón, Jesús quiere hacerme nacer de nuevo, Jesús quiere renovar mi mente para que yo pueda entender cuál es el plan que Él tiene conmigo y yo pueda ir y gobernar sobre donde Él me puso que gobernara y señoreara. ¿Sí entiende o no? O sea, cuando yo busco al Señor porque mi matrimonio está mal, porque mi economía está mal, porque mis finanzas están mal, porque estoy enfermo, Dios no va a hacer nada diferente que venir y empezar a trabajar en mí. Y mientras yo no cambie mis actos, mientras yo no renueve mi mente, mientras yo no sea transformado, mientras yo no nazca de nuevo, los problemas van a seguir iguales. Porque todo está en cómo mirás vos el problema, en cómo mirás vos la piedra o el pan. ¿Qué tenés en la mano? ¿Un pan o una piedra? ¿Qué tenés? ¿Qué puso Dios? A veces creemos que es una piedra y es un pan. A veces creemos que es una serpiente y es un pez. A veces creemos que es un escorpión y es un huevo. Entonces el problema no está, porque la Biblia lo dice allí: ¿cuánto más tu Padre, que es bueno, no dará a sus hijos lo que le pidan? Muchas veces Dios pone la bendición, usted la tiene en la mano, pero usted está viendo piedras, serpientes y escorpiones. Amén. Hay algo que me impacta muchísimo a mí y que está en la palabra. Cuando Dios, escuche esto, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el pueblo salió feliz,
Usted lo lee en Éxodo. Iban cantando: el Señor que tenemos es grande, el Señor es victorioso. No, qué bueno haber ido a la iglesia, qué bueno haber recibido al Señor. Uy, esa palabra, no, la alabanza de hoy. Y usted feliz. Cuando de pronto escucharon ruidos ellos, y voltearon a mirar y vieron una polvareda, y vieron que era el ejército de Faraón que venía atrás de ellos. Porque al faraón se le endureció el corazón y a última hora se arrepintió. ¿Cómo dejé salir los esclavos? ¿Cómo le permití que fueran libres? Entonces armó su ejército, todos los mejores carros, los mejores soldados, los mejores generales, y salió tras el pueblo de Israel. Y los que antes venían cantando felices y dichosos, alabando y glorificando a Dios y exaltando a Dios y diciendo que Dios era lo máximo, que era lo mejor, en un momento, viendo una polvareda, cambiaron. Y empezaron a hablar: ¿cómo así? Uy, vamos a morir en el desierto. Uy, ¿cómo así? Era mejor no haber salido de la esclavitud, era mejor haber estado allá, era mejor haber encontrado ¿qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Un sepulcro en Egipto y no en el desierto. ¿A qué nos traíste, Moisés? ¿A que muriéramos en el desierto? ¿Cómo en un momento cambiaron? Esos israelitas, ¿no? Como son ellos, ¿no? ¿Cómo tenaces esos israelitas? Gracias a Dios que gracias a Dios que ustedes ni yo somos así. Uy, no, y pasa algo, ya que va, que del Dios, y que sí, y tenés el pan en la mano y estás viendo una piedra en la mano. Estaban libres y estaban renegando ya de Dios. Nos van a matar, nos van a coger. Dios les había dado la libertad, Dios le había dado una promesa, Dios le había dicho: los voy a meter en la tierra prometida, los voy a conducir a la tierra prometida, van a entrar a la tierra prometida. Vieron algo que los asustó, que venía lejos, y empezaron a hablar. Muchos israelitas, ¿no? Tenaces esos manes, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no, verdad? Mire, pero hay algo que me impacta, hermano, muchísimo. Y es que ellos se volvieron religiosos ahí mismo. Y cuando era tiempo de caminar y avanzar, se arrodillaron a orar. Se arrodillaron allí. Y Dios se enojó. Porque hay veces que es tiempo en que vos te pares a conquistar, te pares a trabajar, te pares de tu cama y vas a la oficina a trabajar. No es que hace acostadote ahí durmiendo, orando y pidiendo al Espíritu Santo que lo despierte. Y Dios se enojó con Moisés y le dijo: ¿qué hace esta gente clamando ahí? Yo ya te di una promesa, yo ya te di una palabra. Levántese de allí, corra tras la promesa y corra tras la palabra. Dios ya te dijo que iba a hacer con vos. Dios ya te dijo a dónde te iba a llevar, qué te iba a dar, que te iba a recuperar, rescatar tu matrimonio, que te iba a dar un puesto mejor, que tus finanzas iban a mejorar, que tu salud iba a mejorar, que tu negocio iba a prosperar. Dios ya te dijo. O sea, haga algo para que esa promesa de Dios se cumpla. No se la pase orando todo el tiempo. Métale algo de trabajo. Amén. Y así pasó con el pueblo de Israel. Entonces el Señor se enojó y dijo: ¿qué hacen ahí clamando? Que se levanten y vayan. Y escuche esto tan tenaz. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 14, versículo 19. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia que durante el día había una nube que se posaba encima del pueblo de Israel para protegerlos del calor y para que ellos pudieran caminar. Y durante la noche, que hacía tanto frío en el desierto, una columna de fuego iba delante de ellos, iluminando el camino en medio de la oscuridad y dándoles calor a ellos para que avanzaran de noche. ¿Recuerda eso? Entonces ahora el pueblo de Egipto venía tras ellos. O sea, los iba a volver a esclavizar, los iba a volver a traer, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, ya no iba adelante, sino iba en pos, se hizo atrás de ellos. ¿Sí está entendiendo o no? Se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, ¿cómo era el orden? El ángel de Dios iba adelante, la columna iba adelante, seguía el pueblo de Israel y atrás venía el pueblo egipcio atrás de ellos. Entonces cuando ellos empezaron a avanzar,
creyeron en la palabra, creyeron en la promesa, así estuvieran viendo que lo echaron del puesto, que su matrimonio se está acabando, así esté viendo que usted está orando y que está orando y lo que está recibiendo es diferente a lo que ora, pero usted sigue creyendo y sigue caminando y sigue avanzando. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Cuando usted deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar la promesa, Dios se manifiesta. Cuando usted deja de llorar, cuando usted deja de lamentarse, cuando usted deja de lamerse las heridas y usted cree en la palabra y usted sigue avanzando, Dios se manifiesta. Entonces dice que el orden era la columna de nube, el ángel de Dios, el pueblo de Israel y los egipcios que venían detrás a atacarlos, a no dejarlos entrar a la tierra prometida. Pero ellos creyeron en Dios, creyeron en su palabra y siguieron avanzando. Entonces Dios se manifestó y la columna y el ángel que estaba adelante se levantaron de ahí y se hicieron atrás entre los egipcios y los israelitas. ¿Sí me está entendiendo? Amén. O sea, aparentemente ellos estaban pidiendo pan y tenían una piedra. Aparentemente estaban pidiendo peces y tenían ¿qué? Una serpiente. Aparentemente estaban pidiendo huevos, vida, y tenían ¿qué? Un escorpión. Pero cuando ellos no miraron el pan, la piedra, ni miraron la serpiente, ni miraron el escorpión, sino que creyeron en la promesa del pan, el pez y el huevo. Está bueno, ¿no? Dios se manifestó y dice la Biblia que el que estaba adelante se levantó y se hizo en medio de los egipcios y los israelitas se hizo en medio de ellos. Pero ahí no está lo que yo quiero decirle. Versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Escuche esto: y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. De pronto usted no lo entiende bien ahí, pero mire, yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional para que usted lo entienda mejor. Dice ese mismo versículo 20 en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice: que la nube quedó, dice, quedando, leámoslo del 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de o sea, detrás del ejército de Israel. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Escuche esto: durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esta noche no pudieron acercarse los unos a los otros. O sea, de noche era una columna de fuego, ¿sí? Una columna de fuego. ¿Sí me está entendiendo o no? De noche una columna de fuego que les daba calor y iluminaba el camino, ¿sí? Entonces esa columna de fuego se levantó y se hizo en medio del pueblo de Israel y de los egipcios. Pero lo impactante es que la Biblia dice que para los israelitas era luz y para los egipcios oscuridad. O sea, lo mismo, para unos era luz, para unos iluminaba, para unos daba calor, lo mismo, para los otros era oscuridad, era frío, era estar ciego, era no tener visión, era no ver nada, lo mismo. ¿Dónde estaba la diferencia? En que los israelitas eran los hijos de Dios, Egipto eran los hijos del mundo. Entonces los hijos de Dios tenemos que ver las cosas diferente a como las ve el mundo. Entonces si Dios te dice en esta mañana que pediste un pan y vos estás viendo una piedra, no es una piedra lo que tenés en tu mano. Si sos un hijo de Dios, estás viendo un pan. No sé, hermano, si usted entiende eso. El mismo acontecimiento, es que es imposible. Es como si usted pusiera aquí y prendiera un bombillo aquí, y el bombillo de aquí para allá luz y de aquí para acá oscuro. ¿Quién hace eso? Dios. A mí me aterra, hermano. Entonces cuando me pasó lo que me pasó, yo miraba mi mano y la gente me decía, me preguntaba: ve, y vos siendo pastor, y vos buscando al Señor, y vos sirviéndole a Dios, y cómo viene Dios y te quita el higo. Y yo: quita ese aguijón de aquí, porque no es un aguijón, es una bendición de Dios. Así usted no entienda, y yo todavía puede que no entienda, pero es una bendición de Dios. Si yo soy hijo, yo tengo que ver luz en lo que la gente ve oscuridad. Mientras que todo el mundo se asusta, la gente se asustaba más que yo. No, pero ¿cómo así? Si vos, entonces ¿quién va a pagar con nosotros? Yo: no, pues te lo va a quitar todo a vos, pues.
sea, ¿vos cómo ves tus problemas? ¿Del lado del mundo? ¿Del lado del mundo? ¿Tus problemas los ves del lado del mundo? ¿O tus problemas los ves del lado de ser hijo de Dios? Me aterra eso a mí. ¿Cómo la ley natural dice que si yo prendo un bombillo ilumina a derecha, ilumina a izquierda o no? Pero cuando Dios mete la mano en tu vida, si usted prende el bombillo, alumbra nomás para tu lado. Para el lado de tus enemigos no alumbra. Para el lado de tus enemigos es oscuridad. Amén. El problema está en cómo estás viendo el problema. Si le has pedido a Dios una bendición, si le estás pidiendo a Dios vida, si le estás pidiendo a Dios cambio, ¿cómo estás viendo lo que te está pasando? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los hijos de Dios o estás del lado del mundo? ¿Cómo estás viendo tu situación? ¿Como una bendición camuflada? ¿Como un trato de Dios a tu vida? ¿Como un propósito de Dios para sacar lo mejor de vos? ¿O lo estás viendo como que tu vida se acabó, tu vida se derrumbó, tu hogar se acabó? ¿De qué lado estás? Por eso, cuando yo vengo a Jesús, los problemas no cambian, siguen iguales. Porque Dios, eso dice la Biblia, ¿no? Dice que el mundo lo hizo como bueno, lo hizo bueno. Y puso al hombre a que administrara el mundo. ¿Y cómo está el mundo? Malo. ¿Quién lo dañó? El administrador. Entonces, ¿a quién tiene que cambiar Dios? ¿Al mundo o al administrador? Al administrador. Entonces Dios nunca va a orar sobre la situación. Dios siempre va a orar sobre vos.